es el único programa que tiene Calderón ante la crisis, pues se le están soltando diariamente dólares de las reservas internacionales de México para tratar de controlar la devaluación del peso. ¿Y por qué lo hace? Porque hay muchos grandes empresarios que tienen deudas en dólares en el extranjero y les están dando dólares baratos. Nosotros estamos demandando que se transparente toda esa entrega de dólares a grandes empresas extranjeras. El día de ayer se destinaron 700 millones de dólares. Hoy volvieron a subastar seguramente alrededor de 500 millones de dólares para aguantar el peso. ¿Quién se está quedando con ese dinero? ¿Quién tiene capacidad para comprar en un día 700 millones de dólares? Pues son los bancos extranjeros y las grandes corporaciones. Pero ese es dinero de las reservas internacionales de México, es dinero de todo el pueblo. Si sigue así la situación, pues van a achicar las reservas, van a terminar de utilizar todas las reservas del país. Ese es el único programa que hay. Pero ¿dónde está el programa para apoyar al productor del campo ante la crisis? ¿Cuánto es lo que autorizaron para el Procampo este año? 18,000 millones de pesos. Nada. Además, ese dinero llega tarde y cuando llega todavía los productores tienen que dar hasta mordida para que les entreguen su dinero. Entonces se requiere más apoyo a los productores del campo y se requiere sobre todo dejar la política de comprar los alimentos que consumimos en México en el extranjero. ¿Por qué no producimos lo que consumimos en nuestro país aquí? ¿Por qué tenemos que comprar maíz en el extranjero? Frijol, arroz. ¿Por qué tenemos que comprar carne de res, de cerdo, desechos de pollo, leche? ¿Por qué se decidió abandonar el campo, dejar sin apoyo a los productores y apostar a comprar los alimentos afuera? Si ahora tenemos que destinar más de 20,000 millones de dólares para comprar alimentos en el extranjero, cuando ese dinero se debería estar invirtiendo aquí para generar empleos, para que la gente no tuviese la necesidad, como sucede, de emigrar, de abandonar sus pueblos. Todos estos pueblos de Jalisco, como también de cualquier otra parte del país, han perdido población. Los pueblos hace 20 años tenían más población que la que hay ahora. ¿Por qué? Porque se acabó con la actividad productiva de los pueblos, se abandonó el campo. Estamos planteando por eso que se apoye la actividad productiva, que hay un cambio de política, que logremos la autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Estamos planteando también que se apoye a pequeños, a medianos empresarios, a comerciantes, para que no quiebren con la crisis, porque un pequeño, mediano empresario le da trabajo a 10, a 20 personas. Si quiebran, pues va a seguir creciendo el desempleo. Ahora es que necesitan ellos apoyo. Sobre todo hay que quitar impuestos. Así lo están haciendo en otros países del mundo los gobiernos. Aquí el año pasado crearon un impuesto nuevo llamado IETU, que está afectando mucho a pequeños, a medianos empresarios, a comerciantes, a trabajadores asalariados. Queremos que quiten ese impuesto. Queremos también que haya más programas sociales, que se apoye a adultos mayores. Ese programa de apoyo a adultos mayores es fruto de este movimiento. Los 500 pesos mensuales que entregan a
las personas mayores de 70 años. Y ahora lo que queremos es que sea cuando menos como en el Distrito Federal, 750 pesos mensuales, y que se entregue ese apoyo a partir de los 65 años, no a partir de los 70. Estamos planteando también que haya becas para madres solteras, becas para personas con discapacidad. Estamos proponiendo que haya becas para estudiantes de preparatoria, como es en la Ciudad de México. Allá todos los estudiantes de preparatoria, 200,000 estudiantes tienen una beca mensual de acuerdo a la calificación que obtienen. El que saca de 6 a 7.5, 500 pesos mensuales. El que obtiene de 7.5 a 9, 600 pesos. El que saca de 9 a 10 de calificación, 700 pesos mensuales. ¿Por qué en el Distrito Federal sí hay esos programas y no en Jalisco? ¿Cuál es la explicación? También tenemos que llegar a la conclusión, todos, que ya no nos sigan tomando el pelo, que no es un problema de falta de presupuesto, dinero hay. Este año el presupuesto va a ser de 3 billones de pesos. Nada más dividan, se los dejo de tarea, 3 billones de pesos entre 26 millones de familias. Corresponde a 10,000 pesos mensuales por familia. Dinero hay. Y no se olvide que el presupuesto es dinero del pueblo, no es del gobierno, no es de los funcionarios, porque hemos llegado a pensar que el presupuesto es del gobierno y que depende de los funcionarios. No, los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y por cierto, muy malos administradores. Si el presupuesto se distribuyera con justicia, alcanzaría a todos. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Se queda arriba. Nada más les voy a dar un dato. Cuando terminó Fox y empezó Calderón, después de robarse la presidencia, el llamado gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente en el presupuesto? Es lo que se destina a pagar la administración del gobierno, la operación del gobierno. Pues era, cuando entró Calderón, de 1.300.000.000.000. Ya era muchísimo. Había aumentado en el sexenio de Fox mucho. Pero ya ahora, a 2 años, de 1.300.000.000 aumentó a 1.700.000.000.000. Más de 400.000 millones de aumento en el gasto burocrático. Si hubiese aumentado el gasto corriente como aumentó el crecimiento económico, pues nada más si hubiesen necesitado 200.000 millones, la mitad, pero estos les metieron el doble, como si viviéramos en jauja en el país. ¿Y por qué tanto gasto corriente? ¿Por qué no el dinero se va al desarrollo, apoyar actividades productivas, a crear empleos? Porque todo se consume en los sueldos elevadísimos que se pagan a los funcionarios públicos más encumbrados.